9. Desde pequeño nos han enseñado este texto, este versículo, pero que allí encontramos una de las cosas que Él quiere enseñarnos en esta mañana en cuanto a la evangelización. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ahí todos, ¿cierto? Bueno, vamos a todos a una sola voz, ¿listo? Vamos todos a una sola voz a repetirlo, a leerlo todo, ¿listo? 1, 2 y 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirada. Amén. Yo quiero que repitamos el para qué. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, el Señor nos ha escogido con un propósito definido, hermanos. Y ese propósito es evangelizar. Y evangelizar es una expresión de adoración al Señor. Mis amados, evangelizar es una expresión de adoración al Señor. Adoramos al Señor cuando evangelizamos. Adoramos al Señor, hermanos, cuando anunciamos aquella buena noticia, cuando anunciamos aquella obra que Dios ha hecho en nuestra vida, adoramos al Señor, hermanos. Por eso evangelizar es una expresión de adoración al Señor. Y como lo decía hace rato, hermanos, no solamente evangelizar es con un propósito de crecer numéricamente, sino, hermanos, de adoración al Señor. Porque cuando nosotros vemos la evangelización para crecer numéricamente, hermanos, lo vemos como una actividad más. Pero cuando vemos la evangelización como algo que honra, como algo que adora el nombre del Señor, todos los días, sin esperar que nos digan, tenemos como meta llevar la palabra de Dios a todo aquel que requiera, a todo aquel que lo necesite. Por eso, mis amados, evangelizar es una expresión de adoración al Señor. Y este texto nos enseña algo muy maravilloso para nuestra vida, algo que debemos estar convencidos acerca de evangelizar, hermanos, que es una expresión de adoración al Señor. Miramos que el creyente adora cuando anuncia los atributos del Señor. ¿Qué dice el versículo? Mas vosotros sois linaje escogido. Hay varias cosas que el Señor nos menciona acá, hermanos, porque Él nos diseñó para que honremos su nombre a través de la evangelización, porque somos, como creyentes somos, primero, linaje escogido. Y cuando el Señor menciona en su palabra, hermanos, que nosotros somos linaje escogido, lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que somos una familia especial. ¿Está usted convencido que es una familia especial? Hermanos, si estamos convencidos que Él nos ha escogido como una familia especial, hermanos, debemos honrarle a través de la evangelización. Él nos ha diseñado, hermanos, con un propósito. Nos ha diseñado como una familia especial. Y no se olvide del para qué. Para que anunciéis las virtudes. Hemos sido diseñados, hemos sido escogidos como una familia especial. Hermanos, hay que anunciar las virtudes. El mundo no es esa familia especial. Por lo tanto, el mundo no puede anunciar las virtudes. Es la iglesia de Cristo, hermano, la que el Señor ha escogido para ser esa familia especial. Por eso dice, linaje escogido, para que anuncie las virtudes de aquel. Amada iglesia,
El Señor nos ha respaldado en 100 años. Y si pudiésemos mirar los datos de hace 100 años a hoy, el Señor nos ha usado para honrarle a través de la evangelización. Por eso, mis amados hermanos, somos una familia especial. Pero además de que dice el versículo, mas vosotros sois linaje escogido, dice la palabra real sacerdocio. O sea que también el Señor nos ha hecho parte de un ministerio sagrado. Porque ya el Señor ha hecho un nuevo pacto, ya estamos en el tiempo de la gracia. Ya no era allá atrás cuando el pueblo debía ir al sacerdote, decirle, confieso esto, me está pasando esto otro, y el sacerdote tenía que hacer sus sacrificios, sus holocaustos para tapar el pecado del pueblo, de aquel que se acercaba, para interceder por ellos. Ya hoy no es así, sino que el Señor ha diseñado al creyente como real sacerdocio, hermanos. O sea, somos parte de un ministerio sagrado. Y Él nos ha diseñado para que le honremos a través de la evangelización. No solamente porque somos una familia especial, sino porque somos parte de un ministerio sagrado. Ya ahora no necesitamos ir al templo a confesar, a pedir que nos ayuden en oración. Cuando el Señor dice real sacerdocio, hermanos, cada uno de nosotros los creyentes somos responsables de interceder los unos por los otros. Eso quiere decir real sacerdocio. Por eso cada vez que un amigo, una persona, que un familiar se acerca a decirle, ayúdeme a orar, hermanos, hágalo. Porque usted tiene acceso directo al Padre Celestial. Mis amados hermanos, la evangelización es para honrar al Señor. Y lo hacemos estando convencidos que somos una familia especial y que somos parte de un ministerio sagrado. Somos real sacerdocio, porque así el Señor lo quiso y porque así el Señor nos ha escogido. Mis amados, por eso el creyente adora cuando anuncia los atributos del Señor. Aproveche la oración, hermanos, para usted anunciar el Evangelio. Aproveche la oración para eso. Luego dice el versículo, no solamente sois linaje escogido, real sacerdocio, sino que también la palabra dice, nación santa. Hermanos, somos santificados por Dios. Y eso de santificados, de que somos nación santa, hermanos, es que el Señor nos ha apartado para un uso exclusivo, y es honrar y glorificar su nombre. Usted y yo que hemos creído en Cristo, hermanos, hemos sido apartados para un uso exclusivo. Ya no somos parte de otra cosa, hermanos. Ya no somos parte del mundo, ya no somos parte del pecado, ya no somos parte de absolutamente nada, solamente del Señor. Eso quiere decir santificados, apartados para un uso glorioso y honroso. Mis amados, el creyente adora cuando anuncia los atributos del Señor. Anunciemos que Él nos ha escogido como una familia especial. Anunciemos que Él nos ha escogido para un ministerio sagrado. Y también, hermanos, anunciemos que somos santificados por el Señor. Por lo tanto, hermanos, hablando a la vida práctica, debemos apartarnos de todo aquello que no nos permite ser santos. Debemos desechar de nuestra vida todo aquello que no nos permite llevar una vida en santidad. Pero también el versículo dice, pueblo adquirido por Dios. ¿De quién es propiedad su vida, hermano?
Cuando el Señor dice pueblo adquirido por Dios, nos está diciendo que somos propiedad de Dios, que ya no le pertenecemos al mundo, que ya no le pertenecemos a ninguno, hermanos, solamente al Señor. Y eso es profundo, hermanos, porque nos ayuda a entender que la evangelización, hermanos, es adoración al Señor, porque no somos parte nosotros de otra cosa, sino de Él. Y eso nos debe llevar a pensar, hermanos, que somos un diseño perfecto por Dios, que cada día nos perfeccionamos, que cada día debemos desechar lo malo, que cada día debemos ir hacia la meta de la santidad, pero por la obra de Cristo somos un diseño perfecto para Él. Por eso, hermanos, anunciar las buenas nuevas, hermanos, es algo honroso y que glorifica el nombre del Señor. Vemos así la evangelización, hermanos. ¿Cómo ve usted la evangelización? Porque no es una actividad más, sino, hermanos, es adoración al Señor. Y dice el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. La palabra que encontramos ahí, hermanos, nos enseña que Dios describió la actividad de comunicar el mensaje del Evangelio como el anuncio de las virtudes de Dios. Y esa palabra virtud ahí, hermanos, significa algo valioso, algo de excelencia, algo digno de alabanza. Y me he puesto a pensar en eso, hermanos. Porque nosotros quizás pensamos en anunciar el Evangelio y pensamos en palabras que sean tecnificadas, palabras muy profesionales, ¿cierto? Palabras que puedan impactar al oyente. Pero hermanos, cuando aquí la palabra dice, para que anunciéis las virtudes, nos está diciendo, hermanos, para que nosotros anunciemos la excelencia de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere hablar, hermanos. Cuando entendemos que el Señor nos ha llamado para que anunciemos su excelencia, lo hacemos para la alabanza y la gloria de Él. Mi amada iglesia, que el Señor nos ayude para anunciar su mensaje, para evangelizar en adoración a Él. No como una carga, hermanos, no como una actividad más, no como algo para responder a la iglesia, al pastor, al liderazgo, no para que me vean, sino, hermanos, porque honro, porque adoro el nombre de Dios. Así como cuando venimos a este lugar, cantamos al Señor, le adoramos. Así cuando le adoramos a través de las ofrendas, de la lectura de la palabra, de la oración, también la evangelización es adoración al Señor, hermanos, y eso es algo que debemos comprender en nuestra vida. Anunciar las virtudes de Dios es dar a conocer su excelencia, como ya lo decía, su misericordia, su grandeza también. Yo quiero que me acompañe también, hermanos, a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Donde el Señor expresa a través del apóstol Pablo el deseo de ir a visitar la iglesia que estaba ¿dónde? En Roma, ¿cierto? Por eso la carta a los romanos. Con un propósito definido, hermanos, de anunciar el juicio de Dios para aquellos que le dieron la espalda al Señor, para aquellos llenos de maldad, ¿cierto? Y un montón de propósitos que encontramos ahí en la palabra del Señor en la carta a los romanos. Pero antes de el Señor usar al apóstol Pablo de hablar de todo esto, de la culpabilidad del hombre y demás, primero el Señor anuncia en el versículo 16 del capítulo 1 el poder del Evangelio.
¿Y cómo dice? Porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Evangelizar, hermanos, es un acto de adoración al Señor. Hermanos, el creyente adora cuando no se avergüenza de dar testimonio del Señor. Por eso el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y si usted lee los versículos anteriores, ve el deseo del apóstol Pablo de ir y visitar a Roma, pero él le dice, pero mi visita, y quiero parafrasear un poco, mi visita va a ser, hermanos, con un solo objetivo, y es anunciar el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, esto nos enseña que nosotros adoramos al Señor cuando no nos avergonzamos en los lugares donde estemos para anunciar el evangelio. Si eso pasa, hermanos, si hay vergüenza en nosotros, si hay pena en nosotros por anunciar el evangelio, sepa o sepamos que no estamos adorando al Señor. Anunciar el evangelio, hermanos, es adoración al Señor, pero mi actitud también cuenta, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis amados hermanos, no nos avergoncemos de anunciar el evangelio. Hermanos, no nos llenemos de prejuicios, no nos llenemos de pensamientos que nos limitan a evangelizar. Hermanos, el evangelio no es de vergüenza, es de anunciar porque adora el nombre de Dios. Y recuerdo también aquel texto cuando el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Eso está en la segunda carta de Timoteo 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y recordemos que Timoteo, un pastor joven en aquella ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo, Dios usa al apóstol Pablo y le dice, bueno, Timoteo, aquí lo dejamos. La primera carta para que usted se motive a pastorear la iglesia y la segunda carta también para que usted se motive, crezca, pero para que anuncie también las virtudes de aquel. Mis amados hermanos, no nos avergoncemos de anunciar el evangelio porque es adoración al Señor, hermanos. No nos avergoncemos de eso. Ningún creyente se avergüenza por adorar al Dios verdadero. Y la evangelización hace parte de la adoración. Allí mismo en Romanos, el capítulo 16, versículo 3 y 4. No solamente, hermanos, adoramos cuando anunciamos los atributos de Dios. No solamente adoramos cuando no nos avergonzamos de dar testimonio del Señor, sino que también adoramos cuando exponemos nuestra vida por anunciar el Evangelio. Dice así, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mis amados hermanos, Aquila y Priscila, un ejemplo de vida, de servicio, a tal punto que expusieron su vida por anunciar el evangelio, por ser colaboradores del apóstol Pablo. Y lo que hoy podemos aplicar a nuestra vida, hermanos, es que nosotros debemos pagar las consecuencias, sufrir, hermanos, quizás por anunciar el evangelio. ¿Y sabe qué es sufrir o exponernos en estos tiempos por predicar la palabra, hermanos? Y es que quizás lo dejen hablando solo a usted o que quizás le cierren la puerta. Ese es el sufrimiento nada más. Porque ya no estamos en aquellos tiempos. Porque si usted lee allá, hermanos, aquel artículo del periódico
Ya eso no pasa, hermanos, por la gloria de Dios. Y quizás meditamos en esto y decimos, ¿qué fuera de nosotros si al salir de este lugar nos estuvieran allá esperando una gran turba, como dice la palabra, ¿cierto? Para apedrearnos, para perseguirnos, para decirnos no se reúnan? ¿Cuántos quedaríamos? Muy bien, hermanos, para allá iba. Como hace 100 años y como allá lo leemos en aquel artículo del periódico. Ya no pasa eso, hermanos. Repito, ya lo que hoy pasa es que lo dejen hablando, quizás que le digan a usted, este loco que viene a hablarme, ¿cierto? Lo más bravo que usted puede recibir. Hermanos, adoramos al Señor cuando exponemos nuestra vida por anunciar el Evangelio. Por eso, hermanos, anunciar el Evangelio, hermanos, es una adoración profunda del creyente. Tiene recompensa arriba en los cielos, como también, hermanos, recompensa aquí, porque adoramos al Señor y Dios usa esa adoración para atraer a los suyos, para atraer a aquellos que todavía no han doblado rodilla. Por eso, mis amados hermanos, evangelizar es una expresión de adoración al Señor. No lo veamos como una actividad más, sino como una adoración al Señor. Adoremos al Señor, hermanos. Así como cantamos, así como apartamos su ofrenda en adoración, así como nos guardamos del pecado en adoración al Señor, la evangelización es adoración al Señor y esa es la naturaleza de la evangelización. También, mis amados hermanos, yo quiero que miremos en el Evangelio de Marcos capítulo 5, la segunda idea que yo quiero mencionar en esta mañana, y es que evangelizar es una expresión de gratitud al Señor. No solamente, hermanos, una expresión de adoración, sino que es una expresión de gratitud al Señor cuando usted y yo evangelizamos. El Evangelio de Marcos capítulo 5, desde el versículo 1, usted va a leer ahí el título. ¿Cómo dice? Muy bien, el endemoniado Gadareno. Conocemos muy bien esta historia, ¿cierto? Este pasaje bíblico, donde el Señor, dice la palabra, que pasando por aquel lugar, vio a un hombre endemoniado, ¿cierto? Aquel hombre, ninguno podía pasar por ahí porque daba temor pasar, que se golpeaba a sí mismo, hacía daño. Resulta que Cristo, al pasar por aquel lugar, dice la palabra que aquel hombre le dice: Jesús, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra nosotros, perdón? Porque resulta que en aquel hombre no había un demonio, sino que había ¿cuánto? Una legión. ¿Y cuánto era una legión? Eran miles. Según lo que podemos ver, eran miles. Y más adelante dice la palabra que aquel hombre o aquella legión, diciéndole al Señor: ten misericordia de nosotros, déjanos ir entonces a aquel hato de cerdos, dice la palabra que habían como 2000 cerdos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un hombre que estaba esclavizado por una legión de demonios, que estaba, hermanos, encadenado por una legión de espíritus inmundos, y que al pasar Cristo, uno de los milagros de él fue sacar esa legión de aquel hombre. Pero yo quiero leer, hermanos, para no leer todo el pasaje, a partir del versículo 15 al 20. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos.
y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y leamos todos en la iglesia el 20, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Amén. Mis amados hermanos, sabe que este pasaje lo hemos usado para hacer una comparación con nuestra vida. Y pregúntese en esta mañana, ¿será que su vida y la mía se parecía a la de aquel endemoniado gadareno sin que antes Dios restaurara su vida? Hagamos la comparación. Él estaba poseído, ¿cierto?, por una legión, encadenado. No hacía lo que quería, hacía lo que la legión le decía. Emitía miedo, se hacía daño, a tal punto que casi de quitarse la vida, porque el daño que se hacía. Si hacemos la comparación con nuestra vida, hermanos, ¿cómo éramos sin Cristo? ¿Cómo estábamos sin Cristo, hermanos? Atados al pecado, listos para recibir el juicio de la ira de Dios por el pecado. Pero un día el Señor obró como en aquel hombre en el versículo 15. ¿Cómo lo vieron aquellos de aquella región? Dice que sentado, vestido y en su juicio cabal, y aquellos hombres tuvieron miedo, hermanos. Les dio temor. Después de ver un hombre que no podía sentarse, después de ver un hombre atormentado, que el que pasara le hacía daño, que él mismo se hacía daño, y ahorita lo ven sentado en su juicio cabal. Mis amados hermanos, evangelizar es una expresión de gratitud al Señor, porque así como aquel hombre, el gadareno, hermanos, había sido liberado por el Señor de una posesión demoníaca, hermanos, el creyente expresa gratitud porque fue librado de la esclavitud del pecado. Por eso, hermanos, debemos evangelizar, porque es una expresión de gratitud en mi vida. Así como aquel día, hermano, yo estaba esclavo del pecado, atado a las cadenas de maldad, de iniquidad, hoy soy libre y eso es un motivo para darle gracias al Señor contando sus maravillas. Mis amados hermanos, hoy ya podemos tener una vida distinta. Quizás miramos a aquel endemoniado gadareno y decimos, qué actitud tan brava. Qué cosa tan mala. Pero así éramos nosotros. No hacíamos lo que queríamos, sino que seguíamos a Satanás, al mundo, al pecado. Hoy hemos sido librados, hermanos, por la gracia de Cristo. Hoy hemos sido libres de la esclavitud del pecado y eso es un motivo para nosotros anunciar las buenas nuevas. Mis amados hermanos, el creyente expresa gratitud porque fue librado del pecado, hermanos. También el versículo 18 dice que aquel hombre, al ver entrar a Cristo a la barca, le dijo que él quería estar allá con él. Pero dice la palabra que Cristo le dijo, no, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Mis amados hermanos, el creyente expresa gratitud porque fue librado del pecado, porque anhela estar con el Señor, hermanos, y porque también expresa gratitud cuando obedece a aquel mandato que el Señor ha hecho para su vida. El Señor nos dijo lo mismo, síganme, pero también vayan y publiquen aquello que yo he hecho en sus vidas. Hermanos, Dios nos ha librado del pecado. Y eso es una obra maravillosa
divina y poderosa. Por lo tanto, publiquemos de esa maravillosa obra que Dios ha hecho en nuestra vida. De aquel hombre aprendemos eso, hermanos, que fue y anunció lo que el Señor había hecho en su vida. Y dice la palabra que no solo lo anunció con su familia, sino que dice que comenzó a publicarlo en Decápolis. Cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Mis amados, hemos sido rescatados del pecado, hemos sido librados de la esclavitud del pecado para que anunciemos las buenas nuevas. Así expresamos gratitud delante del Señor. Así expresamos, hermanos, gratitud a aquel que ha obrado en nuestra vida. Y por último, hermanos, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Porque evangelizar es un asunto de vida o muerte delante del Señor. Hermanos, evangelizar es un asunto de vida o muerte delante del Señor. No solo, hermanos, evangelizar es una expresión de adoración. No solo evangelizar es una expresión de gratitud, sino que evangelizar también es un asunto de vida o muerte delante del Señor, hermanos. Por eso dice la primera carta a los Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Qué versículo tan profundo, hermanos, que llega al corazón. Es un asunto de vida o muerte delante del Señor. El creyente debe entender que la evangelización es una necesidad imperiosa, hermanos, o sea, una exigencia urgente. Porque pensamos en aquellos que mueren sin Cristo todos los días. ¿Usted ha pensado en eso, hermanos? ¿Cuántos mueren? Y ni siquiera les hablamos de Cristo. ¿Cuántos quizás quedamos en vernos para hablarles de Cristo, pero no hubo tiempo? Hermanos, es una necesidad imperiosa, una exigencia urgente que el creyente debe entender. La evangelización no es algo que se pospone, no es algo que debamos decir, mañana lo hago, pasado mañana lo hago, el otro año lo hago. Sino, hermanos, ahora. Evangelicemos ahora. El anunciar el evangelio, hermanos, no es para vanagloriarnos, perdón. No tengo por qué gloriarme, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No tengo por qué gloriarme, hermanos. Pero también el anunciar el evangelio es una necesidad impuesta, porque es ordenada por el Señor, y por eso el verso dice, me es impuesta necesidad. ¿Quién le impuso esa necesidad al apóstol Pablo? Pues el Señor, de llevar el evangelio. Hermanos, es una responsabilidad, porque el versículo termina diciendo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, es una necesidad, es una responsabilidad que nosotros llevemos el evangelio. También, hermanos, no solamente debemos entender que es una necesidad imperiosa, sino que debemos entender que la evangelización es la actividad que Dios escogió para salvar a los perdidos. Es así, hermanos. ¿Cuál es la actividad que Dios escogió para salvar a los perdidos? La evangelización. Y debemos entenderlo. Y no solamente entenderlo, sino ser responsables con ese mandato como iglesia. Porque recuerdan la palabra del Señor en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les? Hermanos, según la palabra de Dios, no hay fe sin la predicación del evangelio. Según la palabra de Dios, no hay salvación sin la predicación del evangelio. Mis amados hermanos, termino leyendo primero los Corintios 1:21. Si usted lo quiere buscar,
Y lo leemos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No le dé temor, hermanos. No le dé tristeza, no se deprima o no le dé rabia, porque cuando usted esté predicando le digan loco. Al Señor agradó salvar por la locura de la predicación. Para el mundo es locura, hermanos. Para nosotros lo es todo. Por eso no nos cansemos de evangelizar, hermanos. Recuerde que es un asunto de vida o muerte. Recuerde que la evangelización, hermanos, se hace en adoración, se hace en gratitud al Señor y también se hace porque es un asunto de vida o muerte. Dios nos llama, hermanos, para que seamos sus hijos, para que seamos su iglesia gloriosa, pero también, hermanos, para que le adoremos, para que le honremos y también, hermanos, para que atendamos el llamado, cumplamos el llamado responsablemente que Él ha hecho para su iglesia gloriosa, la iglesia de Cristo Jesús. Tenemos una misión, hermanos, tenemos una misión. No lo dejemos a un lado, sino que evangelicemos porque es la tarea que el Señor nos ha dejado. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde y que podamos comprender que la evangelización es un servicio espiritual que se desarrolla para la gloria de Dios. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta mañana. Gracias por enseñarnos acerca de la naturaleza de la evangelización. Señor, es un ministerio que se hace para la gloria y la honra de tu nombre. No es una actividad más. No es algo para cumplir, Señor, un requisito. No es algo para quizás aprobar o ser aprobado por las demás personas. No es algo para ser admirados por el liderazgo, quizás por los hermanos de la iglesia, sino, Señor, que es una obra profunda de adoración de cada creyente. Permítenos, Señor, comprender, entender ese llamado, para que cada día, Señor, salgamos pensando en que debo adorarte a través de la evangelización. Gracias por tu iglesia central aquí en la ciudad de Cúcuta. Gracias por cada familia. Gracias por cada hermano. Gracias, Señor, porque hoy has hablado tú, Señor, a través de tu siervo. Gracias porque has tocado nuestro corazón, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has exhortado. Danos el querer como el hacer para salir de este lugar convencidos de evangelizar en adoración a ti, Señor. Te damos infinitas gracias y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.